Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo titula este sermón: si vas a creer, hazlo de verdad. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago, James, sí. James. Para atrás. James. Chapter 1. Ok. El capítulo 1. Vamos a leer 3 versos. El verso 6, el verso 7 y el verso 8. Santiago 1, versos 6, 7 y 8. Todos lo tienen ya, ¿verdad? Lo tienes ya, 7, 6, 7 y 8. Ok. Y leemos todos, yo leo en voz alta y ustedes con la vista. Leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si vas a creer, hazlo de verdad, dice el Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Muchas veces, muchos cristianos creen al libro de Santiago como un libro que le quita un poquito la fuerza a la fe y le pone un poco la fuerza a las obras, pero no, esto para nada es cierto. Hay que entender bien el mensaje de Santiago. El mensaje de Santiago es directamente: si tú crees, pruébalo. No solo dilo, sino pruébalo. Santiago, cuando le pone énfasis, o el Espíritu Santo cuando le pone énfasis en el libro de Santiago a las obras, le pone énfasis a las obras que prueban tu fe, a las obras que demuestran tu fe. No a las obras que tú haces porque estás obligado a hacer, o no a las obras que tú haces por cualquier motivo, sino a las obras que tú haces porque tú eres un creyente. Amén. Las obras que tú haces porque tú eres un obediente de la palabra de Dios, porque tú eres un discípulo del Señor. Amén. Y nosotros los cristianos tenemos un arma poderosa que es la oración. Pero cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos, tenemos que pedir creyendo que ya Dios hizo o que ya Dios nos dio lo que nosotros habíamos pedido. Y esto fue una de las primeras cosas que me enseñó el Señor. Me enseñó el Señor cuando vine a los caminos de Dios. Yo padecía de una enfermedad en mi estómago, pues era crónica. Mi papá es un médico famoso allá en Cuba y me llevó a hospitales, me ingresó y nada, era una enfermedad que era crónica, no se quitaba. Y pues yo me convertí, yo empecé a leer la palabra y veía que la palabra decía que Dios es un Dios que sana, es un Dios que hace milagros, es un Dios que tiene poder, es un Dios bueno, que tiene misericordia de nosotros. Y nosotros somos sus instrumentos y Él quiere que nosotros como instrumento estemos bien. Amén. Y yo empecé a pedirle a Dios y en la iglesia yo pues hacía peticiones de oración: hermanos, oren por mi salud. Y los hermanos oraban y yo oraba y el Señor me sanaba. Pero al otro día yo estaba enfermo otra vez. ¿Por qué razón yo estaba enfermo otra vez? Porque mi enfermedad, se me inflamaban los intestinos
y por eso el comer me era muy difícil, en el sentido de que cuando yo comía yo sabía que me iba a sentir mal. Claro, tenía que comer, ¿verdad? Porque si no me moría. Entonces era algo que era una necesidad que yo tenía que cumplir, y yo sabiendo que cuando cumpliera con esa necesidad, pues yo me iba a sentir mal. Y después me pasaba yo horas de horas con problemas en el estómago. Y cuando yo sentía la sanidad en mí y me ponía a mi esposa el plato de comida delante de mis ojos, yo miraba y decía, wow, cuando yo coma esto, me va a volver a doler el estómago. ¿Y qué pasaba? Que la sanidad se iba. Y no encontraba yo verdadero descanso para mi enfermedad, no encontraba yo la verdadera sanidad, la sanidad duradera, la sanidad que perdura. Pero un día vi orando a unos hermanos, y los hermanos decían algo que impactó mi vida, y yo, créanme, sentí la voz de Dios, pero potente en mí. Los hermanos oraban de esta manera: y creemos, Señor, que ya tú lo has hecho. Amén. Y el Señor en esa hora, pero no fue lo que ellos dijeron exactamente, sino fue lo que Dios me dijo a través de eso. Él me dijo, sentí en ese momento la voz de Dios. Yo ni siquiera estaba orando. Ellos estaban orando en el servicio, y yo estaba simplemente mirando, porque yo tenía mi problema de enfermedad. Yo no sabía si orar, si Dios me iba a sanar. Y en ese momento que oraban de esa manera, yo sentí la voz de Dios que me dijo, ¿sabes por qué no te he sanado? Porque tú me pides algo a mí, pidiéndome, pensando que yo lo voy a hacer, y no entendiendo que para mí no hay futuro, porque yo soy eterno. Para mí todo el tiempo es presente y hasta pasado, porque yo soy el principio y el fin. No me pidas como algo que yo vaya a hacer, pídeme como algo que tú crees que ya yo hice. Amén, gloria a Dios. Y en ese momento, bueno, yo estaba deseoso que se acabara aquel servicio para probar aquello. Yo rápido salí, inclusive mi esposa se quedó ahí hablando con los hermanos, y yo estaba en mi misma cuadra, en una casa, estábamos haciendo el servicio, y yo salí casi corriendo para mi casa, entré a mi cuarto, me arrodillé y dije tan solo estas palabras: Señor, yo te pido que tú me sanes, y yo creo que ya tú lo hiciste. Y hasta el día de hoy, nunca más volví a tener absolutamente ningún problema. Es más, después engordé de tanto comer, ¿verdad? Y yo estaba en el hueso, absolutamente en el hueso. Ahí se me veían todos los huesos del cuerpo de lo que yo estaba pasando. Y por esa simple razón de creer que ya Dios lo hizo, Dios me sanó. Dice la Biblia, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, muchas veces a lo mejor tú has dicho, o tú dirás, hermano, pero yo he pedido muchas veces con fe, y hasta he dicho, a lo mejor, Señor, yo creo que ya tú lo hiciste, pero no ha pasado. Bueno, vamos a ver primeramente que aquí hay dos cosas que intervienen. Y una que está por encima de todas las cosas es la voluntad de Dios, por la cual la fe tiene poder, mas ella no está por encima de su voluntad. ¿Amén? ¿Qué quiere decir? Primeramente, nosotros tenemos que entender que Dios tiene una voluntad, es sublime. Él la puede cambiar, y la oración la puede cambiar. Vemos, alabado sea el Señor, que el rey Ezequías, cuando enfermó, Dios le mandó a decir a través de Isaías que él iba a morir. Pero el rey Ezequías oró y Dios cambió su voluntad.
La voluntad de Dios se puede cambiar con oración, pero está por encima de la oración y por encima de todo lo que nosotros pidamos. Si hallamos gracia delante de los ojos de Dios, pues entonces Dios se mueve a misericordia y cambia su voluntad. Pero no somos nosotros los que mandamos a Dios. La Biblia dice que nosotros esperamos de Él como el siervo espera de la mano de su Señor, hasta que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero hay otra cosa muy importante que nosotros tenemos que ver, y es que Dios no solo escucha lo que nosotros decimos, sino que Dios escudriña nuestro corazón. Y cuando nosotros pedimos algo y la Biblia nos dice no dudando, ¿cuántas veces tú has hablado algo con tu boca y lo has dudado en tu corazón? ¿Cuántas veces tú has dicho algo, pero en tu corazón está la duda, está ese vacío, el cual no puede llenar esas palabras que estás diciendo? Hasta se te hace un nudo en la boca, ¿verdad? Se te hace un nudo en la garganta. Cuando estás creyendo algo, pero tu corazón realmente no lo cree, siente dudas. Y la palabra de Dios dice, pero pida con fe, no dudando en nada. Nosotros tenemos que tener un corazón creyente, no solo una mente creyente. No solo es confesar. Hay hermanos que tan solo se han acostumbrado a confesar. Sí, hay que confesar lo bueno, hay que confesar lo bueno, pero su corazón persiste dudando. Y bueno, y siempre dicen, ¿verdad? Sí, que sí va a ser, y esto y lo otro, tiene que confesar lo bueno, pero su corazón persiste dudando. Y Dios no solo quiere que nosotros creamos con la boca, Dios quiere que creamos con el corazón. Que no tengamos dudas. ¿Cómo no tenemos dudas? Nosotros primero tenemos que entender, hermanos, quién es Dios. Nosotros estamos hablando, estamos pidiéndole al Todopoderoso. Nosotros no estamos pidiéndole a un ídolo, ni estamos pidiéndole al vecino de la esquina. Nosotros le estamos pidiendo al que todo lo puede. Cuando nosotros sabemos y entendemos a quién estamos pidiendo, entonces no tenemos por qué tener dudas. Cuando yo oro a Dios, yo no tengo duda. La única duda que puede nacer en mi vida es que Él me lo da si Él quiere, pero yo sé que Él tiene todo el poder para dármelo. ¿Amén? Es decir, yo le estoy pidiendo un penny a un multimillonario. Él tiene todo el poder para dármelo. Ahora, si es su voluntad, la palabra de Dios dice que siempre digamos si Dios quiere, porque tenemos que saber, alabado sea el Señor, que su voluntad está por encima de todos. Pero la llave del éxito en cuanto a la fe, la llave del éxito en cuanto a la oración, es pedir no dudando. La palabra dice no dudando en nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y son, ¿verdad? Hermanos que tú ves que creen hoy domingo y el miércoles ya no creen. Amén. Y no porque sea domingo, no porque sea el día del servicio tan solo, sino porque su mente es arrastrada por las dudas. No sabiendo que tú creas o dudes, estás creyendo. Ahora tú estás creyendo simplemente de dos maneras. Tú estás creyendo positivo o estás creyendo negativo, pero igualmente estás teniendo fe. Cuando tú dudas, estás teniendo fe de que no va a ocurrirte lo bueno. Cuando tú tienes un dolor y le pides a Dios, pero dudas en tu corazón, entonces tu corazón está creyendo que Dios no te va a sanar. Pero de una manera u otra estás creyendo. ¿Cuánto estás entendiendo? Por eso hay que tener nosotros una fe positiva, una fe en Dios y no una fe en la duda. Muchas veces nosotros preferimos creer en la duda, preferimos creer en lo negativo, es más fácil para el corazón creer en lo negativo, creer en el que verdaderamente tiene el poder para hacer las cosas. La duda no tiene poder, la duda lo único que te quita es la bendición de Dios. Amén. Amén. Dice, y echado una parte, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La palabra de Dios nos dice que si nosotros oramos dudando,
la respuesta es no. Es mejor ni pedir. Es mejor ni pedir. Lo que pidas con duda no lo pidas, porque la respuesta de Dios es no. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra en el libro de Santiago nos está diciendo, alabado sea el Señor, que el que pidiere dudando no va a recibir. No lo va a hacer. Nosotros tenemos que creer pensando en que Dios es un Dios bueno, en que Dios es un Dios de misericordia, en que Dios se complace en que nosotros vengamos delante de su trono de gracia para recibir misericordia y pronto socorro. ¿Cuánto nos gozamos los padres cuando los hijos se acercan a nosotros? ¿Cuánto más Dios, que es un Padre perfecto, es un Padre, alabado sea el Señor, en el cual no hay defecto, en el cual no hay pecado, en el cual no hay sombra ninguna de variación? Cuánto más se complace Él porque nosotros vayamos delante de su presencia. Entonces, ¿por qué razón dudamos? La Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ya está la respuesta. El ser humano duda cuando es de doble ánimo, cuando no tiene una convicción, cuando no ha creído verdaderamente, cuando no sabe a quién está creyendo. ¿Ves? La palabra dice, yo sé a quién he creído. Amén. ¿Cuántos sabemos a quién hemos creído? Hemos creído a Dios. Amén. Si yo te digo, oye, no te preocupes que yo te voy a ayudar, pues ten dudas, porque ¿quién yo soy? Soy un ser humano. Puedo querer hacer algo y no poder hacerlo. Puedo tener buenas intenciones, pero no poder hacerlo. Pero nosotros no estamos creyendo en el hombre, nosotros estamos creyendo en el Todopoderoso. Nosotros debemos de saber a quién hemos creído. Hemos creído al que hizo los cielos y la tierra con la palabra de poder. Y su poder, hermanos, merece fe. Dios merece muchas cosas, pero una de las cosas más grandes que merece es confianza. Él es digno de confianza, Él es el amigo que nunca falla. Nosotros debemos de pedir sin doble ánimo, debemos de quitar el doble ánimo de nuestras vidas. Debemos de quitar de eso de que a lo mejor Dios no quiere dármelo, debemos de quitarnos eso de la mente. Nosotros tenemos que pedir con fe, limpiar nuestro corazón de mala conciencia, limpiar nuestro corazón de incredulidad, de doble ánimo, porque si no lo hacemos, no vamos a recibir de Dios. La Biblia nos invita a pedir. Pedir y se os dará. Pero ¿qué nos dice? Pero pida con fe. Que Dios les bendiga en mayor y único en Él. Amén.